Le agradezco a Marcela Moreno que haya platicado con Ángel Reina y con Eduardo Hernández. Y bueno, ya tengo un poco más de invitados, más de foro. Me da mucho gusto recibir primero a la gente de casa, las damas primero. Verónica Rocha, fundadora de Autismo San Roberto. Verónica. Gracias, Ángel, un placer. Conductora Gracias, del telediario Durango. Sí, todavía estamos ahí. Ajá. Por fortuna, ¿cierto? Sí, gracias a Dios. Cecilia Martínez, directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón. Cecilia, Ángel, bienvenida. Buenas tardes, gracias. También de casa, el doctor Tomás Galván, médico y colaborador de nosotros, Doc. Bienvenido. Estamos a la orden. Y el doctor José Alberto Calderón, especialista en adicciones. Doctor. Mucho gusto estar aquí, gracias. Buen día. Buen día. Pues platicábamos acerca de este tema que tiene que ver con el consumo de las drogas, pero no solamente que quede ahí, sino toda la cadena de infortunios que va teniendo. Presentábamos el miércoles pasado el caso de... Es un video pues muy crudo de cómo un perro está muriendo por no sé qué cosa le inyectaron o le dieron o de comer. Seguramente le dieron algo de comer. El perro está agonizando y la gente le está dando leche. Tampoco sé exactamente el motivo. Pero las vecinas del rancho de Santa Ana del Pilar, municipio o ejido de Matamoros, dicen muy tristes que es debido a que una pandilla de jóvenes intentan robar las casas para obtener algunos artículos que hay ahí, no sé, para venderlos y después comprar droga, y para que no se den cuenta los dueños de las casas, envenenan a los animales. En esa ocasión, ese miércoles, mataron a 10 animales entre perros y gatos. Y en el debate de los candidatos del domingo pasado, hablaron del tema. Sandra Román Díaz, la periodista que vino de la Ciudad de México, muy acreditada por cierto, le hacía preguntas muy puntuales a la gente que está buscando la gubernatura del estado de Coahuila en relación al creciente consumo de fentanilo y de cristal. ¿Estoy bien o más o menos? Es correcto. Doctor, ¿qué es el fentanilo? ¿Qué afecta? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se fuma? ¿Se toma? ¿Se come? ¿Se chupa o se qué? Es un medicamento derivado del opio, de la goma de opio, es un opioide prácticamente. De las mismas drogas que vienen algunos, como lo puede ser también la misma morfina en este caso. Lo interesante con el fentanilo es que es 50 o 100 veces más potente la efectividad que tiene con respecto, por ejemplo, a la morfina, que ha sido satanizada. ¿Pero te la tomas? Hoy día la están suministrando a nivel para drogadicción en pastillas, pero normalmente a nivel medicamentoso, como médicos, esto ya tiene muchos años y lo tenemos nosotros establecido como una inyección. El fentanilo se utiliza principalmente para sedar a un paciente y para el dolor, analgesia. Se utiliza en anestesiología durante un proceso quirúrgico en este caso. Alguien lo encontró de alguna manera ilícita y lo empezaron ya a producir para que fuera absorbido en este caso, no solamente por la vía oral, también por la piel, en este caso como lo han estado utilizando, embarrándolo o bien con algunas tabletas que pueden ser disueltas y en la piel, a través de la piel también se puede prácticamente filtrar el fentanilo. Obviamente estamos hablando ya ¿Es barato, doctor? Desconozco el costo del fentanilo, a nivel médico es muy estricto, muy caro. muy estricto y caro a nivel médico, pero a niveles de mercado negro pues ya la cosa cambia bastante, ¿no? Tengo un paréntesis aquí. ¿Cuánto cuesta el fentanilo legal y el ilegal? Sí. El fentanilo legal, como dice el doctor, son dosis que solamente pueden ser conseguidas a través de receta médica de subespecialistas. Así es. Y es de subespecialistas, sí, porque los médicos generales no tienen acceso a recetar o a conseguir a surtir esos medicamentos. Pero estamos hablando de las ampolletas, una caja de 5 ampolletas está alrededor de más de 1,500 pesos, ¿es lo correcto? Más o menos. El fentanilo de uso médico. Y el fentanilo de calle, que todavía no... ¿Es el foco ese sí? No, ese es el cristal, esa es otra cosa. Bueno. Esa es otra cosa. Ya. Lo que veníamos hablando hace 5 años con el tema de cristal y que era un panorama que ya estamos viviendo, ahorita es un panorama respecto al fentanilo. ¿Lo estamos consumiendo aquí en La Laguna el fentanilo? No tenemos reportes en el Centro de Integración Juvenil. No tenemos reportes. No hemos llegado al fentanilo. No han llegado pacientes que pidan tratamiento por uso de fentanilo. Sin embargo, hemos tenido contacto, por ejemplo, con 2 empresas que en su reclutamiento y selección de personal
han sabido que los aspirantes a algún puesto usan fentanilo. Es lo que sabemos, nada más. Sí, ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuánto cuesta? No sabemos todavía. Cierro el paréntesis con Cecilia y vuelvo con el doctor. ¿Qué se siente, doctor? Normalmente dicen una extrema felicidad. Es lo que realmente siente el paciente. Plenitud, tranquilidad, relajación en este caso. Y lo que definíamos anteriormente con el uso del cristal, que era una euforia, una energía fuerte, acá es una plenitud y una felicidad en este sentido. Ambos dos, ¿cuál es el problema de cualquiera de las drogas que nosotros tenemos o conocemos como derivados opioides? Es que están unidas o se unen a un receptor cerebral que tenemos nosotros. Ese receptor es como una antena que cuando llega el opioide lo capta prácticamente. El problema es que una vez que lo reconoce mi cerebro y lo capta y lo identifica, cuando lo deja de consumir, vuelve a la necesidad del receptor de tener esa necesidad de tener, valga la redundancia, de volver a ingerir ese tipo de droga. Esa es la situación de gran peligro de tener el consumo de fentanilo o también de otros opioides. Doctor, ¿qué tan adictivo en veces, porque ese es correcto el término, en veces, ¿cuántas veces es más adictivo el fentanilo que el cristal? La potencia está algo equiparable, pero el fentanilo podríamos verlo como que es hasta 10 veces más potente en cuanto a la adicción que el cristal. Lo que también estuvimos viendo en el centro es que el cristal, por ejemplo, el efecto, como le comenta el doctor, es estimulante y el fentanilo es depresor. Pero lo combinan, o sea, como el fentanilo, que no es de uso médico, tiene diferentes características en su forma, puede parecer tachas, puede parecer heroína, puede parecer cristal. Entonces, ¿pero de qué me estás hablando? ¿De la forma física? De la forma física, en el cómo ¿La tacha es una pastilla? Es una pastilla, ajá. Entonces, la heroína es un... Es polvo, por ejemplo, que se diluye y es cuando se inyecta. El cristal es también un polvo de color transparente. De hecho, le llaman cristal porque parece vidrio roto. Y es cuando ya lo combinan con el fentanilo. Lo queman y es cuando lo aspiran, porque se puede inyectar, se puede aspirar, se puede ingerir. Entonces, utilizan el fentanilo para potencializar la dependencia, pero como vienen combinados y los muchachos no se están dando cuenta, en algunos casos ya también hemos visto que sí viene combinado con el cristal. No es el mismo efecto, porque el fentanilo, digamos, les da para abajo y el cristal les da para arriba, pero sí potencializa el efecto de adicción por el uso de, que no se dan cuenta los muchachos, de que están haciendo en ocasiones de fentanilo. Platicábamos de pronto con Cecilia y antes con es Rafael Mora, ¿cierto? Sí. El anterior director del Centro de Integración Juvenil Vero, en relación a que ha crecido mucho y hablábamos de que hay indicios, así como lo dice Cecilia, de que viene una droga muy, muy potente, que es el cristal, el foco, el crico, ¿sí? Sí. Y ya lo tenemos en puerta. Muy adictivo. De hecho, ayer o antier conocí el caso de una persona que amaneció colgada, se suicidó. ¿Qué está pasando, Verónica, socialmente hablando, con las drogas? Eso es lo que quería rescatar de la conversación que ya iniciaron, que hay varios factores que determinan o detonan esta situación que penosamente vemos. Y por un lado es la marginación, la exclusión y sobre todo esta facilidad de conseguir estos, bueno, los voy a llamar de esta manera, estos productos, ¿no? Y lo difícil que es conseguir un profesional de la salud, por ejemplo. Esta semana justamente atendí a 2 padres de familia con sus hijos adolescentes con discapacidad, con un evento desafortunado en la escuela. Y entonces damos esta contención, damos esta consultoría y bueno, pues lo conveniente es consultar, pues propiamente un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, y tienen pues citas dentro de 4 o 6 meses, ¿no? Entonces... ¿En el sector salud? Y en el sector privado también. Ya. O sea, esta parte de tener este privilegio de acceder a él, primero tener pues la lana para poder pagar los 800 o 1000 pesos que te requiere un profesional de la salud, y luego además que tengas esta oportunidad de que lo veas
pronto porque tu situación está encima. Creo que hay varios elementos y factores que se combinan, no se justifican, pero que se combinan y que propician que en lugar de hacerme responsable, como decimos aquí todos los profesionales de la salud, hazte responsable, autogestión, autodeterminación, ¿no? Para que puedas salir de esta crisis que toca a tu puerta o que toca a estas familias, porque aparte hay que pensar que estas familias que tienen este tipo de situaciones tienen una gama de interseccionalidades con las que están viviendo. Por ejemplo, estoy marginado, soy mujer, madre soltera, tengo discapacidad, ¿no? Entonces se juntan varios elementos que es propicio que yo vaya y que yo busque o que me ofrezcan este tipo de... Pero socialmente hay un patrón, Verónica, o es decir, todos tienen que ser marginados. Es la constante, digamos que es la constante que estamos viendo en estos momentos, porque incluso vemos a gente pues preparada, ¿no? Que está accediendo a este tipo de recursos, y es en donde tenemos como que la disyuntiva de pensar qué está pasando para que en lugar de atenderte con un profesional de la salud, quieras mejor acceder a este tipo de alternativas más rápido, digámoslo así. Cecilia, ¿cómo ha crecido el padrón o el número de pacientes que atienden ustedes en el Centro de Integración Juvenil? Porque hay mucha referencia con lo que nosotros podemos ver informativamente hablando de centros o anexos, de los que llaman anexos. La carencia de servicios psicológicos y psiquiátricos en el sector salud público, es decir, en el Seguro Social. No sabemos cuántos psiquiatras hay, seguramente tú tienes el dato. Fíjate que no sé el dato. Pero no creo que haya un ala de psiquiatría en la Clínica 71, ¿cierto? Es un área muy sobria, es un área muy pequeña que no se tiene el manejo. Y Torreón y Coahuila en general tiene una carencia enorme en el sector psiquiátrico. No hay un sistema de atención psiquiátrica en Coahuila, por eso vemos deambulando muchas personas. Que la Casa de la Madre Lola, uno de los psiquiátricos, es privado. Pero no tiene psiquiatra, es un asilo. O sea, tiene atención psiquiátrica por fuera, que valora a las pacientes, pero no es una institución que esté accesible al público porque es privado. Es una granja psiquiátrica. La diferencia del hospital psiquiátrico a una granja psiquiátrica es que en el hospital psiquiátrico hay psiquiatras que atienden urgencias psiquiátricas por un tiempo corto. Y una granja psiquiátrica es para que los pacientes con enfermedades psiquiátricas tengan más tiempo. ¿Tienen relación los temas que estoy hablando, Cecilia, sí, o no? Sí, tienen relación, porque efectivamente, como decía Vero, hay un denominador común en este tipo de enfermedades, que es salud mental. Entonces, la salud mental es un derecho que tenemos las personas desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y el tema de las adicciones, Ángel, se puede prevenir. Es un problema de salud pública, tratable, la enfermedad cuando se instala, pero es prevenible, y eso es algo que tenemos que cambiar nuestro chip y entender, no nada más saber que está la droga y que los números aumentan, sí, cada año tenemos más pacientes y más pacientes y más pacientes, pero también cada año hacemos más prevención y más prevención y más prevención. El año pasado atendimos a 75,000 personas en prevención y nos llegaron aquí en Torreón. Y nos llegaron casi... Es muchísimo, ¿no? Sí, pero cerramos el año con casi 800 pacientes y 500 familiares. Entonces, la proporción de costo-beneficio... ¿Cuál es la droga más común, Cecilia? En Torreón, la droga ilícita de primer consumo en los centros de integración es marihuana, la primera. Y la segunda es cristal, en nuestros pacientes. Pensaría que es el cristal el más famoso... Digo así, queriendo no hacer apología de este tipo de situaciones, creo que el cristal puede ser más famoso y más fácil de conseguir, ¿no? Mira, lo que pasa es que no es tan sencillo. Nosotros atendemos mucha población adolescente de entre 15 y 19 años, ¿no? Es el tipo de población que nosotros tenemos. Como bien dices, hay anexos que son lugares que están al servicio de la gente, no tan de fácil acceso tampoco, porque también tienen un costo alto para muchas familias. Pero como bien decía el doctor, no hay un equipo de salud, no tenemos psiquiatras y especialistas en la mayoría de los anexos. Y bueno, el modelo que nosotros tenemos en centros de integración nos permite saber que esta población utiliza este tipo de drogas
y que quizás no es el tema del costo del tipo de droga, pues si no tiene que ver uno con la personalidad de los muchachos que utilizan la es la sustancia. droga que más me acomoda. Exacto. ¿Sí? Y otro con que los usuarios de cristal difícilmente van a llegar a un tratamiento en consulta externa. ¿Por qué? Porque el cristal es una droga desorganizadora de la personalidad y no se puede contener. Entonces la familia lo que hace ya en la desesperación es buscar dónde ingresarlo para proteger al paciente, protegerse a la familia. Y como no tenemos un hospital de salud mental público, ¿te pones eufórico? Pues sí, y está asociado con la violencia, con las conductas delictivas, con los robos, con el suicidio también. y con el suicidio y con los homicidios también. Entonces no hay control y en La Laguna no tenemos un hospital de urgencias psiquiátricas. No hay. Desde hace 25 años, yo recuerdo desde que estaba en la universidad, los maestros de psiquiatría han peleado porque Torreón, Coahuila... ¿Y nicho, doctor? ¿O Bueno, es era un eso? hospital privado. Ya, pero sí, ya desapareció. Sí existió nicho. Sí, el doctor Nicasio fue un psiquiatra reconocido aquí en la comarca lagunera. Hay un hijo de él que es psiquiatra y hay una familia de médicos también de su familia. Ya no se dedican mucho a un hospital, a un centro hospitalario psiquiátrico, pero sí lo existió. Fíjate que hablando y dándole continuidad a lo que la licenciada Ceci decía, aún atendiendo 75,000 personas, el Centro de Integración Juvenil ha sido también insuficiente para trabajar, ¿no? Y yo veo actualmente, y leyendo incluso el plan estatal de salud que se tiene establecido, está muy pobre en este tipo de áreas. Y no hay un apego ni hay programas fuertes. Es con política pública. Digo, para tener un buen sistema de salud. Es correcto. Que no sea mental, digo, no sé cómo decirlo correctamente. Ni siquiera tenemos consolidado un sistema en el que si me duele, si tengo diabetes o si tengo cáncer, tener la certeza de que si voy al tratamiento va a haber medicinas en el seguro. Fíjate que eso que estás diciendo es muy importante porque recordemos, voy a tratar de hilar, recordemos que a partir del 2020, no, más bien del 2020, se puso en marcha la legislación de 035 de los factores psicosociales en las empresas, es decir, cuidar todo lo que tiene que ver con el ambiente y el trabajo en el que estamos involucrados justamente como prevención de salud mental. Y poco se ha hecho al respecto porque ahorita se tendrían que estar supervisando las acciones o incluso aplicando sanciones y multas porque la empresa, por ejemplo, no tiene pues la capacidad, la iluminación, los horarios para que los trabajadores tengan justamente esta jornada de trabajo de una manera pues saludable, como prevención de salud mental. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que yo comentaba aquí en la anterior participación, me parece conveniente, urgente. Los especialistas lo saben y tú también, porque hemos dado notas sobre eso, acerca de las buenas prácticas en los anexos. Porque hasta que damos una nota en donde el padrino o los especialistas que estaban dentro del anexo, porque estaban dando contención, pues se les pasó la mano. Entonces, esta parte de endosar la responsabilidad que es del Estado a las asociaciones civiles, uno lo entiende porque no hay suficiente espacio, tiempo y personas para que se atienda, pero no te puedes deslindar. Entonces, esta parte de tener la supervisión, ¿no?, de buenas prácticas en estos espacios es urgente. No he tenido todavía experiencia para eso, gracias a Dios. Los más económicos, tú sabes más, pero hemos tenido centros que cobran de 1,500 a 2,000 pesos semanales, más la despensa, más los productos de uso personal. No, hombre, eso... Sí, ¿verdad? Digo, semanales. Imagínate una familia que vive en Santa Ana del Pilar. No. ¿Dónde vas a tener Bueno, dinero? aquí tenemos una clínica que cobra 5,000 pesos mensuales. No. Digo, semanales, perdón. Semanales. Es una desgracia. Digo, no es por lo que cobren, sino quién los puede pagar. Exacto. ¿Quién puede pagar 5,000 pesos semanales para que su familiar se recupere? Y la familia sufre tanto, Ángel, que es capaz de hipotecar la casa, pues, ¿no? Totalmente. O buscar un anexo que cueste 800 pesos, que ahí ya está. Sí, porque el punto aquí es que es insostenible tener al miembro, aunque lo ames, tu esposo, tu hijo, es insostenible la convivencia y a pesar de estas historias negras, ¿no?, la familia tiene que acceder a este recurso. Ese es el problema. Un tema antes de irnos a la pausa comercial.
¿Es rescatable una persona que consume cristal, Ceci, doctor? Sí. Por supuesto. Claro, ¿Qué es tratable. necesitan para que las personas puedan? Pero imagínate un adolescente de 18 años de edad. ¿Cómo es convencerlo? Porque justamente en esta etapa de su personalidad es... El adolescente pues trata de crear su propia personalidad a partir de lo que no... A ver, yo soy hijo de Ceci, pero yo no quiero ser como Ceci, no me voy a poner su blusa ni sus zapatos, entonces voy a usar exactamente lo contrario. ¿Cómo convencer a un joven de 18 años de que no use drogas así? Es una pregunta clave, Ángel, porque la gente piensa que mientras el muchacho no quiera y no acepta y no hay nada que hacer. Es que si él no quiere, es que yo lo quiero traer, es que es mi hijo, mi sobrino, mi esposo, y él no quiere. Entonces, mientras él no quiera, pues no hay nada que hacer. Y eso es un pensamiento erróneo. Los primeros que se tienen que capacitar para ayudar a un ser querido es la familia. Porque hoy día sabemos que mucho de la dinámica familiar es lo que sostiene la adicción del otro. Y cobra sentido con lo que dice Verónica, sobre todo porque tenemos esta falsa idea de que lo resuelvan a mi hijo, que lo resuelva Cecilia. A tu hijo, que lo resuelva el doctor, nosotros no. Y no, realmente tenemos que ser nosotros como familia, ser una primera barrera, porque no siempre va a estar ni Cecilia ni el doctor, siempre vamos a estar ni como una clínica. Claro, ya totalmente. No hay clínicas que aceptan a los pacientes psiquiátricos a vivir, eso ya fue obsoleto. Vamos a la pausa comercial y volvemos para hablar de ese tema del creciente consumo, pero también asociado con un mal cada vez mayor que es la poca salud mental o la escasa salud mental que tenemos, en este caso, los laguneros. Volvemos. Costilla para asar 109.90. Pierna ahumada Hormel 169.
nos envió un dato puntual que tiene que ver con que, considerando las estadísticas, Torreón se enfrenta en las diferentes unidades de seguridad social con un déficit. En la clínica del ISSSTE cuenta con un psiquiatra, 2 en la clínica 71 del Seguro Social, mientras que en Gómez Palacio recién fue contratada una psiquiatra, pero a partir del mes de abril. De este mes contrataron a una psiquiatra bueno, pues por algo se empieza. La pregunta es ¿qué tanta participación tenemos las familias o los familiares cuando tenemos un caso de adicción? ¿Ceci? Es la misma, 50 y 50. Cuando recibimos al paciente, nosotros acercamos a la familia y a veces cuando las familias llegan y pues lo quiero traer, pero él no quiere, en centro le decimos, venga usted, pero es que él no quiere. ¿Qué caso tiene que venga yo si el del problema es él? Y entonces desde ahí sabemos que ya hay un problema, ¿no? Cuando no se asume esa corresponsabilidad. Y no es nada más de la familia, Ángel, la corresponsabilidad es tuya, es mía, es del doctor, es de todas las personas que pudiendo hacer prevención no la estamos haciendo. ¿Cómo hacer prevención, Ceci? Primero a través de la información. Quitar los estigmas que tienen que ver con el consumo de sustancias, ¿no? Que tu hermana te diga, tu sobrino se está drogando, aléjalo de mis hijos porque los va a contagiar, ¿no? Anéxalo, internalo, esos estigmas que están relacionados como si el consumo de drogas fuera contagioso, como si las personas perdieran su valor y perdieran sus derechos por ser usuarios de sustancias. Entonces, cuando nos informamos y nos capacitamos en el tema de que la adicción es un problema de salud física, de salud mental, no es algo que se elige, no es algo que se busca. Es decir, por ejemplo, si yo hoy decido convertirme en marihuana, así es el término. Usuario, no. Si yo uso marihuana. ¿Cómo es? Si yo uso marihuana, si yo decido usar marihuana hoy, que está pasando en los que se festejan sus 40 y sus 50, por cierto, así que yo he consumido ¿Por qué volteas para acá, Ceci? Yo he consumido en alguna ocasión consumí marihuana, es decir, pero no me... Te quedaste como experimentador y ya no avanzaste. Me dio sueño, ni me acuerdo qué me pasó, pero es decir, no me enganché con eso. Pero en un parpadear estoy en una etapa rara de mi vida y me pesco de la situación. Sí. ¿Cierto? Sí, cierto. ¿Podría salir de la situación del gancho con la droga, así? Cuando el paciente está vivo, siempre hay algo que hacer para mejorar su condición. En el centro, antes, ¿te acuerdas que llegaban los pacientes que decíamos eran monousuarios? Solo consume marihuana, solo consume alcohol, solo consume tabaco y van a tratamiento. Ya no hay de esos. Los pacientes que llegan ahora son poliusuarios, consumen 3, 4, 5 drogas. Entonces, esas 5 drogas, y más aparte las comorbilidades mentales, ¿no? ¿Qué son? Pues que llega deprimido, que llega con ansiedad, que es bipolar, que trae rasgos psicóticos. Entonces, de todo eso, que dice la familia, tiene todo esto, no se va a curar. No, pero puede ser funcional. Si por cristal no lo van a contratar en las empresas, porque no lo van a contratar, hay empresas que tienen usuarios de marihuana y mantienen a sus empleados, siempre y cuando no consuman en la empresa, siempre y cuando cumplan las normas de la empresa, y esa persona va a tener con qué mantener a su familia. Entonces, sin dejar la marihuana. Sin dejarla necesariamente. Hay un programa que se llama reducción de daño, Ángel, y poca gente lo conoce. Es que está tan estigmatizado al usuario. Sí, que dices, ya consuma marihuana o consume cristal y ya te fuiste a la tragedia, ¿cierto? Si tú me dices, a ver, Ceci, yo quiero probar heroína inyectada para saber qué se siente, ¿no? Entonces, nunca la he probado, pero pues, ¿qué se sentirá? No sé. Entonces, si tú me dices eso, y entonces yo te diría, ¿lo voy a evitar? No. ¿Me vas a hacer caso? No, ¿verdad? Pero hay una jeringa usada que ya pasó por 5 personas y hay una nueva. Te voy a dar la nueva. Eso se llama reducción de daño, porque con la jeringa usada no nada más vas a probar la droga. Está el VIH y la hepatitis C, que ese es otro problema. Entonces, el programa de reducción de daño está enfocado... es que bueno, lo vas a hacer, ándale pues, nada más no te des en la torre tan de frente, ¿no? Más, perfecto. ¿No? Y esa es una prevención, porque los ingresos que tenemos, los recursos en el tema de salud no son suficientes. No nos alcanza. Doctor, ¿qué tantos pacientes ves tú que llegan a tu consultorio, por ejemplo, y te das cuenta que tienen problemas de adicción? Es una pregunta volada. Que viendo la estadística general y viendo las adicciones en general, yo creo que se habla de que en media nacional es de 86% de haber probado una droga lícita o ilícita en este caso. Y creo que es algo que se apega mucho a la realidad, sí es muy común. ¿Te asustas, doctor?
No, no es decir, realmente... imagínate que llegara Verónica Rocha, por poner un ejemplo, y que que llegara Ángel Carrillo a tu consulta. Doctor, pues me duele el riñón, pero está asociado porque yo consumo cristal todos los días. Antes de venir al noticiero a las 4 de la mañana me estoy untando el cristal. ¿Te asustas? ¿Qué haces, doctor? No, incluso hay muchos pacientes que no te lo van a decir jamás. Exacto. Y por alguna razón te das cuenta. En la cuestión de revisar por alguna situación nasal, abres y ves con una luz y ves obviamente la quemadura que está por la cocaína en este sentido. Ves la pérdida de peso, ves la piel seca, ves los labios, y la persona lo notas consumidor desde un principio. Prácticamente o médicamente lo has visto tú y nada más le preguntas o le dices, oye, voy a aplicar estos medicamentos que pueden hacer algún efecto con esta situación. ¿Eres consumidor o no? No pasa absolutamente nada, solamente voy a cambiar dosis si lo eres o no lo eres. Y algunos sí lo dicen, pero no es algo poco común, es algo ya ahorita que lo ves de manera constante y sí se apega a las estadísticas. Pero sí los pacientes se abren contigo, doctor. Yo creo que un 50% sí te lo dicen, por el miedo a que un efecto. ¿Qué tanto estigma hay para los consumidores de drogas? Total, bueno, pues si lo hay con la medicalización, los fármacos, con nuestros chicos, con nuestras mamás, con nuestros papás, pues imagínate con una droga legal o no o ilegal, o sea, es totalmente. Pero yo quisiera compartirles otra cosa respecto a lo que estabas tú iniciando, ¿no? Con este ejercicio ciudadano y democrático que hemos tenido en últimos días, que al cabo que ya pasó, se los voy a platicar, porque justamente cuando estábamos escogiendo los temas y las preguntas para el debate de Coparmex, salud pública y bueno, salud mental era poco taquillero, entonces quedó fuera. Es que no vende, Verónica. Es que es el problema. No vende. Porque vamos a ir a reflejar, fuimos, el licenciado Rafa y una servidora, fuimos justamente como organizaciones especializadas en el tema, digo, por experiencia y también por profesión. Y entonces, pues ganó la deuda pública, ganó el agua, ganó lo de fiscalía, perfecto. Pero es muy importante que podamos entender la dimensión y podamos decírsela al próximo gobernador, porque de esos 4 va a salir el gobernador de Coahuila, y decirle que esto se trata de política pública, de prevención, de que podemos hacer mucho y que estamos en tiempo de poder trabajar, porque volvemos a lo mismo, estos temas recaen principalmente y de manera primera en una obligación del Estado. Pero por experiencia periodística y por experiencia en organismos no gubernamentales, ¿qué tanto peso le han dado los antecesores al que va a ser el próximo gobernador del estado al tema de salud pública? Y no solamente de Coahuila. Nada. Te hablo de Durango, de los... Y en el 2024 vamos a ver lo mismo con los presidenciales. Claro, dime por supuesto. ¿Qué gobernante le ha dado el tema adecuado a la salud pública? ¿Verónica? No, ninguno. Y es que no hemos entendido que justamente el tema de salud mental es prevención. ¿Por qué? Porque si estamos hablando o abordando a una mamá o a un chico que está con esta problemática, a lo mejor puedo hacer algo por ellos, enseñándoles o trabajando estos primeros recursos psicológicos, ¿no? Con ellos, y no llegar al psicólogo o al psiquiatra, por ejemplo. Fíjate nada más, los tiempos en televisión son muy, muy reducidos y prácticamente acabamos el programa, pero lo que yo aprendí hoy es que no todo está perdido. Es decir, claro que no. Aprendí a que no debemos estigmatizar. Por ejemplo, yo pensaría que un consumidor de cristal no tiene remedio. No tiene remedio. Y no, hoy aprendí con Ceci que a través de mecanismos que involucran a la familia y que involucran recursos de contención podemos rehabilitar y hacer funcional a una persona con una adicción. ¿Más o menos? Así es. Okay. Así es, por supuesto. Un último comentario, Ceci. Bueno, difundir y conocer. Reciente, decía, el lunes arrancamos una campaña nacional, a nivel nacional, a través de la SEP, con estudiantes de educación secundaria y preparatoria, que se llama Estrategia en el Aula. De tal manera que todos los docentes del país tienen material enfocado, diseñado, evaluado por Centros de Integración Juvenil, para que todos los días le dediquen 10 minutos, 15 minutos a hablar con los muchachos de los daños y riesgos de las drogas. Lo que no se les dice en la calle. En la calle les dicen, ándale, no pasa nada, la felicidad, esto, aquello. Entonces nos vamos a dedicar de aquí a julio, a que se termine el ciclo escolar,
todos los docentes del país. ¿Qué tanto les hacen caso los muchachos cuando hay campañas de prevención, Cecilia? Los muchachos están ávidos de información como no tienes idea, ¿eh? Pareciera que los chicos no nos ignoran a veces a los adultos, pero están ávidos de información, ¿sí? Les pones un tema que les inquieta, que les mueve. Yo siempre que llego a una plática les pregunto, levante la mano si conocen a alguien de su edad que se está drogando. Y con eso gancho a los chavos para la plática, aunque sea adulto, aunque no sea de la edad, ¿no? Entonces, la información debe ser permanente, Ángel, y ojalá que tuviéramos un programa permanente para hablar de prevención. Verónica. Bueno, pues que es importante que podamos salir a pedir información, sobre todo, y insisto mucho con este tema, cuando lo comparto contigo con autismo, que es la familia quien deberíamos de entender qué está pasando con nuestros hijos y no esperar a que llegue al consumo de esta sustancia adictiva, porque ya hay indicadores en casa que me están diciendo que algo está pasando con mi hijo y con mi hija y que a lo mejor puedo abordarlo con otras estrategias o con otro acompañamiento antes de pasar con el psiquiatra. Entonces es muy importante abrirse con la misma comunidad, en este caso por si es autismo o si es déficit de atención. ¿Ves visos en estos 4 perfiles? Porque no puedo no preguntar. ¿Ves visos en los 4 de que alguien tenga la intención de invertir? No lo voy a plantear tan dramáticamente, sino que alguien tenga una política dirigida al tema de salud. Bueno, pues te voy a dar una primicia. La próxima semana uno de ellos va a comenzar con 7 mesas temáticas y ahí vamos a estar abordando, o sea, de que no los vamos a soltar, no los vamos a soltar. Gracias, Verónica. Ligándolo, hay muchos padres que nos están viendo y escuchando ahorita y el mensaje va dirigido a ellos. Yo creo que la educación, principalmente en cuanto al consumo de drogas, en cuanto a síntomas que presentan los jóvenes para tener este tipo de adicciones, son los que deben de tener la información de primicia, son ellos, para poder empezar a resolver el problema o bien a trabajarlo dentro del núcleo familiar. Yo creo que ahí está lo importante. La principal herramienta tanto del gobierno como del Centro de Integración Juvenil son los talleres de información hacia toda la población, a veces en las escuelas, en este caso. Yo creo que es importante hacerle llamado a los padres de familia que acudan ante cualquier duda que tengan, que vayan obviamente a buscar esa información. Yo creo que el valor educativo de ello es lo que va a marcar el inicio de una solución de un problema. Doctor, gracias. Doctor. Sí, también yo creo que con todo eso es que ya cuando los pacientes y familiares estén en tratamiento, desde la prevención, desde la cuestión médica, psicológica, tengan esa apertura de que puedan confiar en que las cosas que se van dando son para el beneficio del paciente, porque incluso hasta cuando medicas a un paciente, dices, es que el medicamento también le va a hacer daño. Entonces, hay que tener esa apertura, y esa conciencia, ese conocimiento, como dicen, para que la salud mental, no solamente de drogas, sino intentos de suicidio, depresión, ansiedad, se vea como que tiene solución y que, pues, si se acercan a las instituciones que los están ayudando, pues que tengan la confianza de que es para el beneficio siempre del paciente. Doctor Ceci, doctor Verónica, gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Cambios y nos sintonizamos la próxima semana. Buen día. Irene Vallejo, autora del Infinito en un Junco. Ahora, los miércoles en Milenio y sábados en Laberinto. Porque la información manda. En Milenio Diario y en plataformas digitales.